Seguimos en este Sin Piedad de miércoles y es para nosotros un placer recibir a Juan Raúl Williman, abogado de las víctimas, en este caso del caso Penades, que es el que vamos a hablar. Muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto estar acá con ustedes. Un placer acompañar. Juan Raúl, la primera pregunta creo que es de orden y es algo que nos enteramos esta semana, es, cambió la fiscal que estaba llevando adelante el caso. Primero que nada, si nos podés contar por qué y si esto de alguna manera puede llegar a afectar al caso. Sí, lo que sucede es que está con una licencia médica psiquiátrica, aparentemente, prolongada, suficiente como para que la Fiscalía tenga que designar una nueva fiscal en su lugar. Por supuesto que sí, que entiendo que una fiscal que está desde el caso del minuto cero y que viene trabajando fuertemente con todas las contras, ¿no? Con todos los inconvenientes que tuvo. Porque la gente se olvida, pero acá hay una trama que tiene 6 sentencias de condena, una trama armada por el imputado para identificar y dar con las víctimas, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 personas que reconocieron su responsabilidad y asumieron que efectivamente habían cometido delitos de asociación para delinquir, cohecho, tráfico de influencias. ¿Por qué marco esto? Porque una fiscal que enfrenta esa situación no puede confiar ni en su sombra. Porque al equipo investigativo que le está pidiendo... Estaba comprometido. Bueno, entonces... Perdón, que te interrumpa. Sí, pero además, no solo 6 personas, sino vinculadas nada menos que al aparato estatal, bueno, a la inteligencia carcelaria, a las cárceles, a la policía. Bueno, salió hace muy poco la información de que había dentro del INR una especie de oficina de inteligencia absolutamente legal que estaba liderada por uno de estos 7 condenados. Donde se hacía trabajo de inteligencia. Entonces, no es una causa común, no creo que sea gratis enfrentar al poder de esta manera, no lo fue, me parece que no lo fue para esta fiscal. A mí me pareció siempre su trabajo muy comprometido, muy valiente, de verdad lo digo, no tengo ningún compromiso, o sea, digo lo que realmente me parece que sucedió y me parece que sí, que impacta, pero bueno, uno confía en las instituciones y que la fiscal que venga le va a poner el mismo empeño, el mismo compromiso que el anterior. Te voy a hacer una pregunta que quizás está un poco basada en conjeturas, pero vos decime. Esta semana volvió a salir una nota, la semana pasada o la otra salió una nota sobre familiares de Penades, hablando de que, bueno, decían que como se estaba manejando el caso, ellos sentían que el apellido de alguna forma se estaba mancillando y no sé cuánto. Esta semana vuelve a salir una nota que habla sobre la fiscal, quizás tirando un poco abajo el trabajo de ella, decía que tenía más de 1000 casos y que se dedicaba particularmente solo a uno, que era el caso de Penades. Pero por otro lado, parte de la defensa de Penades es que él ya no tiene poder. ¿Vos considerás que él ya no tiene poder? No sostuvimos eso en audiencia, o sea, lo puedo sostener acá porque en la audiencia, en la que nos tocó defender la posición de mantener la medida cautelar de prisión efectiva, sostuvimos que eso no es una realidad. Las personas no pierden el poder de un día para el otro y eso estaba acreditado de alguna manera. La capacidad de incidir y de interferir estaba acreditada en el expediente. ¿Sigue estando igual? Bueno, seguramente no en la misma situación original, que cuando recién había renunciado a sus fueros, pero en cuanto a contactos, amistades, cercanía al poder, es innegable. Y de hecho es algo que no creo que haya dejado de suceder en definitiva, ¿no? O sea, el intento de dar con las víctimas, de averiguar quiénes son, de impedir que vayan llegando, porque hay un elemento objetivo, o sea, acá se habla mucho de la causa, pero en definitiva la causa tiene 13 víctimas identificadas. Y el ataque permanente es a 2 de ellas, que son las víctimas conocidas, que una no asiste al consultorio y otra la asistió al consultorio, pero hay mucha gente que se está olvidando de las otras 11 víctimas. Y de hecho, de esas 11 víctimas, contacto con Romina deben tener 3 o 4. O sea que hay muchas personas, es un número poco habitual, 13 declaraciones anticipadas, 13 personas identificadas como víctimas, que tienen el mismo relato, que tienen situaciones muy similares en tiempos muy distintos. Si uno repasa, encuentra una víctima que le habla de un hecho del 89-90, otra que le habla del 94, otra que habla del año 96, otra que habla del año 2000, otra que habla del año 2006, otra que habla del año 2007-2018. Entonces, es raro, porque si vos tenés una causa con tanta prueba, es raro que se hable de como que la causa no tuviera fuerza o estuviera armada o estas elucubraciones que me parece, Diego, me parece que dada la contundencia es una forma de defenderse que en realidad no es una teoría del caso alternativa, porque no está diciendo esto no pasó, sino que está yendo básicamente por otro lado, que es
Hay un lado muy común, muy repetitivo, que es atacar a las Desprestigiar víctimas. Claro, una que es atacar a las víctimas, es histórico y de toda la vida. Ahora, si quieres lo explico, para este caso y para los casos en general. Pero acá hay un Que elemento no quita más. que no haya sucedido el delito. Pero, No, pero acá una por cosa, supuesto que no. capaz que era lo que vos ibas a ir. Uno está observando que hay un ataque sistemático a la fiscal que ya no está en el caso, Sí. y ese no puede ser un intento, digamos, por desacreditar la investigación. Pero es lo que yo te decía, vos tratás de desacreditar una investigación, pero vos no tenés 2 víctimas o 3 víctimas, tenés 13 que declararon de manera anticipada. Si vos me decís que querés atacar, desprestigiar, que repito, es algo histórico, a 1 o 2 víctimas por sus antecedentes, por su especial vulnerabilidad, por su conducta previa, que es un clásico. Vamos a partir de la base que la justicia no parte de una neutralidad total. O sea, los sesgos, los estereotipos influyen. Influyeron toda la vida en esta causa, cambiamos de causa, hacemos lo mismo. Hablamos de Operación Océano si quieren y vamos a tener los mismos sesgos, los mismos prejuicios que no son gratis, prejuicios que invaden aspectos clave como la valoración y la producción de la prueba. O sea, no lo digo yo. Leen el último libro del profesor Gonzalo Miranda de la UBA y te va a decir que una entrevista que le hicieron hace poco Ignacio Soba y Lucía Fernández y te contesta esto, que es histórico. Entonces, estos sesgos sí influyen. Entonces, hay una parte que es esperable, el ataque a las víctimas, porque bueno, es la defensa que tienen. Entonces voy a atacar a las víctimas. Pero ahora específicamente era un ataque a la Fiscalía de su investigación. Pero, repito, atacás a la Fiscalía de su investigación con 2 víctimas cuestionables. ¿Cuestionables por qué? Por lo de siempre, por sus antecedentes, por sesgos estereotípicos y prejuicios. Claro, pero ahora en el Parque Valle, los padres que no sabían que no Sí, era... o ¿qué interés tiene al perseguir esto? Pero el objetivo es... Justicia. Vos tenés 13 personas. Y yo te di los años para darte una idea de que son personas de muy distinta edad, de muy distinta generación. Entonces, me parece un dato objetivo, porque yo no estoy acostumbrado por lo menos a ver causas con tantas víctimas ¿De qué acumuladas. años estamos hablando las primeras? 89-90, hay declaraciones que hablan de esta conducta en el 89-90. ¿Y las últimas? 2018, 2019. Estamos hablando 30 años que atravesó a todo el sistema político y nadie nunca sospechó nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca escuchó nada. O sea, creo que el silencio también habla un poco de que hay una complicidad, no implícita quizás, pero hay una complicidad. O sea, una persona no puede tener este grado de impunidad durante 30 años y que nadie supiera nada. Eso es algo que lo dice todo el mundo. O sea, no sé si sirve para algo para el caso, pero debe haber un grado de vergüenza en sus compañeros de trabajo, hablemos claro, en el Parlamento, tiene que haber un grado de vergüenza increíble de que esta persona... Porque no es creíble que los haya burlado durante 30 años. Eso no es creíble. Bueno, tampoco que las 13 personas que no se conocen, repito, Bien. porque vos tenés un vínculo entre 3, 4, 5, pero tenés otras personas que no se conocen, porque, claro, no vas a conocer a una persona generacionalmente, ¿no? Digo, una persona que le pasó en el 2018 siendo adolescente con una que le pasó en los 90. O sea, no hay punto de conexión. Entonces, tampoco es creíble que realmente uno pueda entender que hay 13 personas que se complotaron para hacer esto. Por supuesto que no, por supuesto que uno cree en la palabra de esas víctimas. Además, uno que está acostumbrado a escuchar declaraciones de víctimas, uno se da cuenta si es una declaración sin sentimiento, sin angustia, es una declaración sentida, angustiada. Y hemos tenido declaraciones duras. La última declaración, la de Viana, es una declaración, Viana, el nombre que tiene en el libro. Claro. Otro elemento más. Esta es una víctima que aparece por otro lado. O sea, nada que ver con también nada. intentaron desacreditarlo. Por supuesto, porque entiendo que, a ver, si bien esto uno está acostumbrado, una forma de defensa muy habitual es desacreditar a las víctimas, prejuzgarlas, repito, no importa si es antecedentes, forma de vida, etcétera, porque estos sesgos y estos prejuicios son históricos, o sea, hacen difícil cuestionar a una persona con poder, con prestigio, y hace muy fácil cuestionar al otro lado del canal, ¿no? Un dato que me parece no menor para quienes nos están mirando es poder recordar por la cantidad de delitos que ya ha sido imputado Penaes, no solo por el tema de abuso, sino también ha sido imputado por cohecho y asociación para delinquir, por toda esta trama, ¿no? Bueno, si a elementos objetivos, vamos a hablar de elementos objetivos, si a los elementos objetivos que son la cantidad de víctimas que tienen relatos tan similares en tiempos históricos tan distintos, porque hacía esto, como decía Diego, en 1990, pero en el 2018 también. O sea, si esa cantidad de relatos que tienen orígenes muy distintos, porque uno viene porque lo vio, otro viene porque quiso denunciar, o sea,
son gente que no se conoce. Si a esa cantidad de datos le agregás 7 sentencias de condena de gente que admitió colaborar con delitos de cohecho graves, con delitos de asociación para delinquir, porque no es que aceptaron cualquier delito. Hay gente presa. Claro, Sí. hay gente que está cumpliendo penas de 3 años y más, por más que redima, etcétera. Hay gente que está privada de libertad, que admite justamente haber utilizado el aparato estatal para identificar víctimas. Y en todo caso, apretarlas, porque había hay mensajes duros de conseguía fulano, mengano, porque dentro del propio INR... Pero la defensa dijo que en realidad se intentaba, que ellos querían saber las identidades de las víctimas para poder armar una buena defensa. Esa fue como la primera cosa que esgrimieron. Pero la identidad de la víctima estaba reservada por la justicia. No, está bien, pero aparte no montás un aparato ilegal de investigación para conseguir la identidad de la víctima. O sea, parece que es media rara esa defensa. No, en realidad es muy legítimo que las defensas de los imputados realicen sus propias investigaciones, que de hecho son reservadas. Lo que no es legítimo es utilizar el aparato del Estado. Hacerlo legalmente está bien. Pero... Y estamos hablando de, a ver, justo mencionamos al INR y a Taroco, pero digo, había más conexiones, Corte Electoral, INAU, INISA, o sea, la capacidad de alguien que estuvo tantos años en lugares de poder tan importantes es muy grande. Por eso decía, yo no creo que, a ver, a mí no me agrada el mensaje de lo que le pasó a la fiscal, porque no es un mensaje sano para un sistema y no sé si un fiscal mañana tiene que investigar algo vinculado al poder y lo piensa 2 veces. Yo sé que es duro lo que digo, pero piensen en esto, porque si yo miro las estadísticas, lo miro en cosas más frías. Horas de audiencia, 40 horas de audiencia. Lo dijo William Rosa la semana pasada, que están teniendo un problema con la salud mental. Bueno, 40 horas de audiencia. Miraba los incidentes, que está bien, el derecho de defensa hablaba, pero 50 y pico de incidentes, nulidades, recursos. O sea, la fiscal se caso, pero la fiscal no tenía otra hora, y más las denuncias que le llegaban. Ojo que todos fuimos objeto de eso. A mí me han cuestionado ya, yo me río porque lo expliqué 40 veces, porque logré una indemnización para las víctimas. Tengo todo documentado, como uno solo de los 7 condenados aceptó indemnizar a las víctimas que persiguió. Uno aceptó indemnizar a 4 víctimas. Y como no había forma de dar con la identidad de las víctimas, porque si le pagaban, las tenían que identificar, tuvimos que hacer una triangulación para que llegara la plata y después ahí pagarle a las víctimas, llevarlo al juzgado, que entre en la caja fuerte, que quede homologado. Y todo, ¿no? Yo también me como el garrón que digan cualquier estupidez. Pero bueno, en todo caso es parte del precio, porque se ve que la defensa va mucho más por desprestigiar a tus oponentes o a las víctimas que la defensa real. Y eso va a pasar en el juicio. Ojo, no es la primera vez, yo qué sé. Yo creo que muchas veces cuando la Operación Océano arrancó, hubo grandes cuestionamientos y ahora tiene 11 condenas y 9 personas en juicio oral. Y hasta hace un día no tenía 11 condenas, tenía 10 condenas y ahora tiene 11 condenas. Quiero ir a una frase que vos dijiste recién, que cuando se buscó el desgaste de la fiscal con esas denuncias, vos también dijiste una cosa importante que el otro día lo hablábamos con William Rosa también, que a veces es el amedrentar a un fiscal, es decir, bueno, estás investigando el poder, ojo, cuidado, ¿no? ¿Te parece que en este caso se buscó amedrentar a la fiscal también? Yo creo que la cantidad de denuncias, que la cantidad de denuncias administrativas, etcétera, buscaban de alguna manera eso. Y creo que es decir, no es lo mismo trabajar tranquilo sobre la base que yo tengo que investigar, eventualmente acusar y preparar la prueba, que contestar incidentes, denuncias, reclamos, por lo que fuera. Y la verdad que fue... Por eso yo revisaba los 50 y pico de incidentes por fuera de lo normal, que es la audiencia típica de formalización, medidas cautelares, prórroga de medidas cautelares, y ahí se termina. Esto no fue así, ni parecido, y de hecho termina con la fiscal con una certificación médica y siendo hoy investigada. No lo sé, porque no es una carpeta a la que puedo acceder, no tengo mayor información, pero entiendo yo por eventualmente no revisar o no ver un celular de una de las víctimas, cuando tampoco me queda claro qué obligación tenía la fiscal de revisar. Ustedes supongo que sabrán lo que es revisar un celular. Sí. Eduardo más que nada. Eduardo más que nada. Sí, es un gran investigador. Bueno, son miles de páginas, videos, información, audios, videos. Y en esta causa, además, que había escuchas telefónicas, que había celulares incautados, o sea,
Cada abreviado. Diego decía, Taroco está condenado. Sí, pero para condenar a Taroco hay que agarrar el celular, periciarlo, ver qué tenía, la escucha telefónica. Incluso una cuestión, hice un abreviado muy rápido y hoy en día el celular de Taroco contiene muchísima información, no solo respecto a este caso, que no sabemos en qué va a quedar porque debería ser, por el tipo de información que hay en el celular de Taroco, debería ser por lo menos enviado a Asuntos Internos del Ministerio de Interior o al menos a una Fiscalía de Delitos Económicos para investigar si eventualmente toda la información contenida en ese celular no configura otros delitos porque hay información desde cobro de peajes, cambio de celdas, traslados, etcétera, etcétera, que bueno, pueden llegar a configurar eventualmente, si otro fiscal lo considera así, delito, ¿no? Y yo me quedaba también con otra cuestión que vos decías, y es, cuando uno ve los celulares, ¿no? Cuando tiene acceso, pasó una cosa, en este caso en particular, yo tuve acceso al celular de Penades totalmente desbloqueado, ¿no? Por una fuente, y pasó que el equipo fiscal que en ese momento estaba trabajando, Gione, con otras 2 fiscales adjuntas, me citaron a declarar porque decían, no, yo di una información en la radio donde trabajaba, no, pero esto nosotros no lo tenemos. Digo, mirá, está acá, en el celular de Penades. Y ellas ponían y lo tenían bloqueado. No tenían acceso a... Era un archivo de audio y otro archivo de video que lo tenían bloqueado. También ahí va, y en eso, en cómo a veces el aparato estatal, ¿no?, trabaja, en este caso no sabemos si fue ex profeso o por omisión, ¿no?, para, bueno, tratar de proteger o no a una persona que está siendo investigada. Bueno, eso es tremendo. Yo no sabía de ese detalle, pero más allá del paso adelante que está siempre Eduardo, con respecto incluso a nosotros mismos como operadores, sí, porque te deja la duda de esta duda. Porque yo le decía, no trabajó con comodidad. O sea, bueno, su brazo ejecutor estaba comprometido y ella no sabía hasta dónde. Claro. Ahora, eso es así. Y eso es muy duro. Y no es fácil, por eso yo la seguirán criticando. A mí me parece una fiscal comprometida y valiente, que en todo caso, bueno... Bueno, ojalá que se mejore, che, porque sí, también... ojalá. Ahora, seguro lo tiene merecido. Te hago una de las últimas. 13 víctimas. Estamos hablando del año 88-89 hasta el año 2018. Sí, 2018, 2019, sí. ¿Pensás que hay más? Bueno, lo que pasa es que la verdad que muy lejos de lo que dice la defensa de Penades o de familiares, esto no es un reclutamiento. Cayeron las que cayeron, las que decidieron contarlo. Pero por el tipo de conducta que llevaba Penades. ¿Por qué creo que sí? Porque las víctimas varones, sobre todo, tienen muchísima dificultad de contar esto. Hay muchísimo pudor. Entonces puede haber muchísimas víctimas que no tengan ningún interés en pasar por el sistema de transición de justicia. Primero que otra gran mentira, que la indemnización esta famosa que se logra, que yo le dije que logré un caso, el consultorio tiene 200 casos, no cobramos nunca ninguna. Entonces, la gente vulnerable sigue siendo vulnerable, denunciado, denunciante, no hay una forma de cobrar una indemnización del artículo 80 de la ley 1980. O sea que hay mucha gente que decide pasar solamente por el acceso a la justicia. Y para mucha gente eso es muy doloroso, muy penoso y no tiene ninguna intención de hacerlo. O sea, los que vienen es porque tienen esa necesidad. Pero hay otra gente que no tiene esa necesidad. De hecho, por algo se discute los tiempos de develación de los delitos sexuales. Son tan distintos en cada ser humano que lo más probable es que las haya, por lo menos con este patrón, con esta conducta. El libro de Carolina de Lisa y de Tocar es una muestra de que en realidad es una parte la que conocemos y hay otra que no conocemos y seguramente no conoceremos nunca. Pero a los hechos hoy en día los hechos para nosotros es lo jurídicamente relevante, que es lo que está en la carpeta, que son las 13 víctimas, los 3 testigos ya declararon de forma anticipada y todo lo que tiene que relevar la Fiscalía para preparar ese juicio oral. Eso es lo objetivo y no otra cosa. Por eso. La última y cortita. Sí. ¿Cómo sigue esto? En 2 meses se viene el juicio. Sí, en realidad esa es la parte objetiva. Ahí es donde lo mediático, estas discusiones, algunas incluso banales, se terminan. Porque ahí la Fiscalía presenta su acusación, donde hace la tipificación definitiva, donde pide la pena y donde además dice de toda la prueba de la que se va a servir. Y yo creo que la Fiscalía tiene un enorme caudal probatorio,
un enorme caudal, empezando por las 13 declaraciones anticipadas de las víctimas y otras declaraciones anticipadas de testigos. Y ese caudal probatorio me parece que es lo fuerte de esta causa. Las víctimas no tienen que volver a declarar en el juicio, ya está. Por suerte no. Con su testimonio, ahora Sí. habrá una audiencia. Avance o del dos. sistema del inquisitivo al acusatorio, la victimización secundaria está atenuada porque la víctima declara una sola vez, eso queda grabado, filmado y se reproduce en juicio oral. Por eso digo que fuera de no contar con elementos, este caso cuenta ya con 13 pruebas, 13 declaraciones testimoniales de víctimas que contaron su historia, su realidad, con un montón de coincidencias en ese sentido. Y ese es un dato objetivo que tiene que ser el objetivo y no todo eso que sobrevuela, que comento, que sí, que no. Esto es el objetivo. La prueba en un juicio es el objetivo y el juicio oral y público, que es el que tiene más garantías, es el que en definitiva va a hablar por sobre todo estas cosas, ¿no? Juan Raúl Williman, muchas gracias por acompañarnos en este Sin Piedad hoy. Un placer estar acá con ustedes. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa. Se viene nuestro panel, se viene Javier, Máximo Goñi, Maxi Pérez y Mariana Piris para charlar de algunos temas de la semana, algunos temas que tratamos en el programa y alguna cosa más. Hasta del clásico vamos a hablar, imagínate. Sí, y tenemos información de último momento respecto a la Armada Nacional. Otra vez con la Armada, Otra Eduardo. vez con los barquitos. ¿Pero tenés un barco vos o algo? No. Es increíble. No, barco tenía lo de Punta Espinillo. Bueno, sí. Señoras y señores, la última pausa de Sin Piedad, ya volvemos.